Resulta enormemente llamativo lo difícil que es encontrar obras de Giovanni Arpino, a diferencia de lo omnipresentes que son otros autores coetáneos suyos como Alberto Moravia o más modernos como Dario Fo. Es muy difícil encontrar las obras de Giovanni Arpino más allá de la colección, entiendo que completa, de sus obras en 5 volúmenes que sacó Rusconi en Milán al cuidado de Giorgio Barberi Squarotti entre 1991 y 1992, o esta colección más modesta en sus pretensiones y más fácil de encontrar ciertamente que la de Rusconi y Meridiani de Arnoldo Mondadori, que no es un pequeño volumen, es más modesta, muchísimo más modesta que los 5 volúmenes de Rusconi, pero no está nada mal. Es una obra en la que uno no puede ver nunca una página plana. Bueno, me deshago del cajetín, que es un artículo que nos permite ver el único retrato que hay en toda la edición, porque no hay material fotográfico. Todo esto son letras, todo esto es texto. Han elegido una fotografía de un Arpino ya no senil, pero maduro, olvidando que los grandes escritores también han sido jóvenes. Pero bueno, es el único retrato, es la única imagen que vamos a ver hoy de Giovanni Arpino, así que menos da una piedra. Me deshago del celofán, que es que no tiene ningún sentido. Además, supongo que en algún momento se pondrá amarillento y repulsivo y podré tirarlo. Es que no me sirve de nada. Yo no sé qué tenía en mente Arnoldo Mondadori al hacer esto. Como digo, es un libro en el que uno nunca puede ver una página plana, porque todo está apretado y voluminoso y en curva, y uno siempre ve las páginas lustrosas y rozagantes y henchidas, nunca las ve planas. Es un volumen de 1902 páginas, comprendiendo los índices, 1902 páginas, casi 2000 páginas de Arpino. Bueno, está bastante bien, no son los 5 volúmenes, pero es quizá la elección más fácil, más a tono, más, no voy a decir asequible, porque asequible no es, al menos en lo económico, para el lector que quiera conocer a Giovanni Arpino. Y uno se pregunta, ¿por qué abundan tanto las obras de sus coetáneos y es tan difícil encontrar las de Arpino? Se me ocurren algunas respuestas, ante todo 3, o creo que son 3. La primera es que es probable que los lectores se sientan decepcionados con los textos arpinianos si acuden a ellos desde sus versiones cinematográficas, que son realmente extraordinarias y que siempre cuentan con muchos añadidos que obviamente no están en el original. Este es el germen, es la semilla de grandes obras cinematográficas, pero que obviamente como germen no contiene todas las flores, ni todos los frutos, ni todas las riquezas que sí vemos sobre la pantalla, y esto puede ser que espante a algunos lectores. Estas versiones cinematográficas no han sido tantas en comparación con otros autores italianos, pero han sido, bueno, pienso por ejemplo precisamente en Moravia, pero han sido realmente extraordinarias. La base de datos IMDb, Internet Movie Database, da solo 5 títulos. 5 títulos en los que se lo puede contar como escritor, como guionista, como autor, no, algunas veces como guionista y algunas veces como el que ha dado la idea del film. Estas películas desde 1962 son, en primer lugar, Boccaccio 70, en donde sí es guionista. Aquí sí es guionista del fragmento Renzo y Luciana de Mario Monicelli, dirigido por Mario Monicelli, y es guionista, sí, pero es guionista en colaboración con
Italo Calvino con sus Socecchi d'Amico, y bueno, sí, estos son. Bueno, de hecho, claro, él es guionista, pero la idea es de Italo Calvino. Es L'avventura di due sposi de 1958, que se publicó en I racconti de 1958 y luego en Gli amori difficili de 1970. Es decir, aquí sí es guionista y no es el creador, no es el escritor en que se basa la película. Es una excepción. Es además su primera colaboración con el cine y aparece claramente en un segundo plano. Sin embargo, en su segunda película, La monja joven, La suora giovane, de 1964, es guionista, pero autor de la novela que está recogida aquí en este volumen. Es una película de Bruno Paulinelli, dirigida por Bruno Paulinelli, y que cuenta con la inspiración narrativa de la novela de Giovanni Arpino, el guión de Giovanni Arpino en colaboración, claro, siempre añadido, siempre fértil, coyunda con otros creadores. El guión está coescrito con el director, Bruno Paulinelli. Por lo tanto, ya empezamos a ver cómo crece, cómo germina la obra de Arpino. Su tercera película, que aquí se conoció como Perfume de mujer, bueno, y es que el título original es ese, Profumo di donna, de 1974, basado en la novela La oscuridad y la miel, il buio e il miele. Es de 1974 la película y está dirigida por Dino Risi, un director con el que tiene muchísimo en común. Los autores del guión son, se basa, ya lo digo, en Arpino, pero los autores del guión son Ruggero Macari y el propio Dino Risi. Claro, por eso digo, lo que hace Dino Risi con las novelas de Arpino puede ser que decepcione a quienes esperen encontrar todo lo que Arpino hace germinar en Risi. Evidentemente no lo van a encontrar en la novela, que es solo un germen. Bueno, esta es quizás su creación más conocida, aunque fuera por el simple hecho de que el protagonista ha estado interpretado primero por Vittorio Gassman en esta película de Risi y luego por Al Pacino. Esto basta para hacerlo muy popular entre el público en general, pero sin embargo ya lo digo que no lo es, porque es muy difícil encontrar en realidad su obra. Esta película es de 1974 y de 1977 tenemos quizá la menos conocida, pero mayor colaboración con Dino Risi, que es Anima Persa, la mayor colaboración con Dino Risi. Anima Persa de 1977, donde el guión se debe ni más ni menos que a una colaboración entre el propio Dino Risi y Bernardino Zapponi, el grandísimo creador de las fantasías, de las fábulas de Fellini, de las películas mayores de Fellini, de los grandes mosaicos históricos de Fellini. Claro, el resultado es impresionante y no tiene mucho que ver con la novela. La novela es una novela turinesa, es una narración turinesa, y la película nos lleva a Venecia, a una Venecia retratada en sus intimidades más insospechadas e insondables. Naturalmente, quien vaya esperando encontrarse esa Venecia en la novela se va a encontrar Turín, con lo cual efectivamente puede arredrarse por ese simple hecho. Y aquí también se cuenta con un magnífico Vittorio Gassman. Por último, de 1992 es la versión con Al Pacino de Esencia de mujer, sí, Scent of a Woman, es más o menos Scent of a Woman, es Profumo di donna, está dirigida por Martin Brest, y el guión también se debe a firmas
importantísimas, a grandes creadores, en este caso de Estados Unidos. El guión está firmado por Bo Goldman, que no es un guionista menor en absoluto, y bueno, tiene naturalmente cosas que toma no de la novela, sino de la película de Dino Risi, con lo cual digamos que es la versión más acabada y con más adiciones, con más añadidos, con más floración, y que efectivamente no coincide con el mero texto de la novela. Esta puede ser una razón por la que no veamos tanto a Giovanni Arpino en nuestras librerías y en nuestras bibliotecas como le correspondería y como debería ser. Otra razón posible que se me ocurre es, bueno, voy a decir qué contiene este libro, qué contiene este volumen. Una bibliografía al final, eso desde luego, un ensayo de Rolando Damiani, Arpino e la sua ombra. Ya he dicho que la edición de Rusconi también tiene una presentación, una edición bastante... un ensayo bastante completo de Giorgio Barberi Squarotti. En este caso es de Rolando Damiani. Tiene una cronología, una nota de la edición, y luego de sus 16 novelas, porque tiene 16 novelas, se recogen unas cuantas. Sus 16 novelas son... Bueno, tiene teatro, tiene biografías, tiene... De hecho, bueno, en Wikipedia en italiano encontramos una lista que entiendo puede ser más o menos completa, porque ha de basarse, supongo, en la edición de 5 volúmenes de Rusconi, imagino. Tenemos 16 novelas, que son Sei stato felice Giovanni, que es su primera novela de 1952, Gli anni del giudizio, 1958, La suora giovane. Bueno, su primera novela está aquí. Voy a decir las que están. Sei stato felice Giovanni, que es su primera novela, pero no su gran éxito, pero bueno, está bien para ver cómo empezó su producción. Está en este volumen. Gli anni del giudizio, no. La suora giovane, sí. La suora giovane, imagino que he dicho, no se me ha escapado al hablar de su producción y de su colaboración con el cine, no se me ha escapado que es una de esos 5 títulos que se recogen. Lo he dicho, creo. Bueno, por si acaso, y no estoy tan seguro, puede que me lo haya saltado, porque he dicho sí, después de Boccaccio 70, con Paolinelli, sí, colabora con Paolinelli en el guión, con lo cual puede decirse que es una película plenamente canónica. Después de La suora giovane, viene Un delitto d'onore, que sí está aquí y que no entiendo cómo, no me había dado cuenta, no entiendo cómo IMDb no se ha dado cuenta, la base de datos esta, no se ha dado cuenta de que Un delitto d'onore es divorcio a la italiana. Claro, con lo cual nos ha llevado por el camino del error, porque no son 5 películas, sino al menos 6, porque hemos de contar Divorcio a la italiana de Pietro Germi, que tiene un guión de Ennio De Concini, el propio Pietro Germi, Alfredo Gianetti, Agenore Incroci, pero está basado, hasta donde yo llego, claro, hasta donde yo llego, en Delitto d'onore de Giovanni Arpino. No entiendo por qué no lo registra, y de hecho, bueno, es extraño. Quizá debería haberme ido a esa película. Más o menos todo el mundo reconoce que está basado en un delitto d'onore de Arpino. Veo como detalle que Agenore Incroci no está en los títulos de crédito. Sí están Ennio De Concini, Pietro Germi, Alfredo Giannetti, pero no está Agenore Incroci.
es un lapsus de esta base de datos. Un delitto d'onore es el origen de Divorzio alla Italiana de Pietro Germi. Divorzio all'italiana. Está basado en un delitto d'onore. Con lo cual vemos aumentar considerablemente la nómina de excelentes directores que han versionado a Arpino, porque ni más ni menos que Pietro Germi, que es un director ciertamente no tan conocido como debería. Debería conocérselo más y mejor. Bien, después tenemos grave fallo por parte de la base de datos. Una nuvola d'ira de 1962, L'ombra delle colline de 1964, que sí está en esta colección, Un'anima persa de 1966, también en esta colección, Il buio e il miele, 1969, también está, Randagio el eroe de 1972, no está, Domingo il favoloso, 1975, sí está. Sí está. Il primo quarto di luna, 1976, no está. Azzurro tenebra, 1977, no diría yo que es propiamente bueno, es un libro sobre fútbol. Bueno, no está. El caso es que no está. En la calle están haciendo neorrealismo, es ya fin de semana, están saliendo los elementos populares a hacer su vida popular. Por eso hay algún ruido. No está Azzurro tenebra. Il fratello italiano de 1980 sí está. Il contadino Gené de 1982 no. La sposa segreta de 1983 tampoco. Pero sí está Passo d'addio de 1986. En cuanto a La trappola amorosa, su última novela de 1988, pues no está. En cuanto a los cuentos, de las que recogió varias colecciones, empezando por La babbuina e altre storie de 1967, 27 racconti de 1968, La pietra, il ragazzo, il vento, la colección de racconti dello sport. Y avanzo, aquí se avanza una de las posibles causas de su escasa fama hoy día. Tiene cuentos de deporte de 1972, Racconti di 20 anni, 1974, y luego, claro, las colecciones de ahora completa, Tutti i racconti, 2 volúmenes de 1981, Un gran mare di gente, 1982, Raccontami una storia. Después, claro, no son todos, porque en 1989 tiene Regina di Cuoi y Storie d'altre storie. En cuanto a biografías, tiene una del escritor de aventuras Emilio Salgari y varias colecciones de escritos periodísticos, muchos deportivos. Tiene estudios críticos sobre fútbol. Tiene 2 obras de teatro al menos que aparezcan aquí, pero ya digo que aquí no está todo, y ahora se verá, aquí no está todo. Hoy tiene que ser un día precisamente de fútbol, porque es lo único que justifica esos gritos por la calle. Supongo. Si no lo es, estamos cada vez peor. L'uomo del bluff, 1967, y Donna amata dolcissima. Tiene colecciones de poesías, Dove la luce, Barbaresco, Il prezzo dell'oro, Fuori gioco, siempre el fútbol, y Voce ferme. Epigrammi e ritratti piemontesi. Tiene una gran actividad como epigramático, satírico, y eso, adelanto, seguramente es la tercera causa de su escasa fama hoy día. Tiene libros infantiles, Raffè Micropiede, Le 1001 Italia, L'assalto al treno e altre storie. Tiene epistolarios, las cartas a Rina. Tiene cuentos, fiabe cuentos no cuentos modernos, sino cuentos más populares, fiabe piemontesi. En realidad ahí es solo traductor
traductor del piamontés. La colección además ni siquiera la hizo él, la hizo Gianluigi Beccaria. Él las tradujo al italiano del piamontés. Y bueno, está naturalmente también su tesis doctoral, que lamentablemente las tesis de los grandes autores no se suelen publicar. Me gustaría saber si hay alguna excepción. La tesis doctoral de Oscar Wilde, por ejemplo, no se publica nunca con sus obras completas. La tesis doctoral de Giovanni Arpino fue sobre Yesenin, titulada Sergei Yesenin, l'estremo cantore dell'antica Russia di fronte alla rivoluzione. Bueno, sí se publicó, de acuerdo, en 1997, pero vamos, es más difícil de encontrar que el resto de su obra, que ya es difícil de encontrar. Como vemos, hace de Yesenin un antirrevolucionario, un escritor de la Rusia tradicional frente a las nuevas tendencias soviéticas. Esto quizá pueda ser una cuarta razón de su falta de popularidad, ese carácter un tanto reaccionario, o bastante reaccionario. Por cierto que aquí en Wikipedia en italiano, sí que se dan cuenta de que Divorzio all'italiana de Pietro Germi está basado en un delito d'onore, lo dicen, y a las películas que he comentado se añade La novizia. La novizia es una película de 1975 de Giuliano Biagetti, pero quizá no está inspirada, la idea es más o menos la de La suora giovane, pero es una película guarra, o es una película un poco más guarra que La monja joven. Entonces es algo que es ligeramente tangencial, es una película erótica, un tanto más, bastante más erótica que, bueno, La novicia. Y vale, las que ya hemos dicho. Ah, bueno, sí, que aparece en 1991 en la serie Un livre, un jour, como él mismo, en el papel de Giovanni Arpino, lo que me recuerda que tiene una colaboración con el mundo audiovisual, con el mundo del cine, en la que él es el narrador de La sporca guerra de 1959, que es realmente su primera colaboración audiovisual, que sí aparece en IMDb, La sporca guerra, y él es el narrador. Es una producción de 1959 dirigida y escrita por Alberto Cavallone, y cuenta con la colaboración, con la narración de Giovanni Arpino. Bueno, hemos dado un repaso más o menos completo a su obra y ha quedado patente, ha quedado bien clara su pasión por el fútbol, lo cual puede ser una razón de que no tenga tanta popularidad, porque parafraseando lo que decía Manuel Altolaguirre, de que supuestamente Armando Palacio Valdés era el escritor de ciertas clases sociales, pero añadía él, esas clases sociales no leen, y parafraseando lo que decía Julio Cortázar, de que su público, o el público lector, estuvo muy disgustado con sus producciones en las que metía propaganda política, porque la gente a la que le gusta leer novela no le gusta la propaganda política, y la gente que quiere propaganda política no le gusta, lo digo de una manera más tajante, no le gusta leer, no es que no le guste leer novela, es que le gusta la propaganda. Bueno, pues igualmente el fútbol gusta, ¿quién lo duda? De hecho, los gritos que ahora mismo hay intermitentemente en la calle así lo demuestran. El fútbol, por una razón inexplicable, no lo entiendo. Mingote bromea mucho en ese señor vestido de negro con que era posible a principios del siglo XX profetizar
que el fútbol nunca calaría en España, porque el español es individualista, es un deporte de equipo, por muchísimas razones. El fútbol era una innovación ridícula que no tenía ningún sentido. ¿Cómo podía gustarles a los españoles o a un pueblo latino semejante, los italianos, el fútbol, esa afición absurda de los anglosajones? Por alguna razón que desconozco, no sé cuál, no lo entiendo de verdad, el fútbol se hizo inmensamente popular entre los anglosajones, entre los latinos, entre los germanos, aunque eso ya llevaba de tiempo, porque hay una cadena ininterrumpida de interés de los filósofos germánicos desde Nicolás de Cusa, que claro, por cierto, también tiene su piedra en el rollo en Italia, aunque no creo que... Desde Nicolás de Cusa hasta Martin Heidegger, hay una afición de los filósofos alemanes por el juego de la pelota, por la esferomaquia, como dice en alguno de sus artículos plenamente literarios, bellísimos, Giovanni Arpino. Al fútbol la llama esferomaquia, y quizá, para no usar un anglicismo, podríamos referirnos a este deporte a partir de aquí así, tal cual, la esferomaquia. ¿Cómo triunfó la esferomaquia en España o en Italia? Es algo que no se me alcanza, no se me alcanza a comprender, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero el caso es que la realidad es esa, el fútbol es enormemente popular y uno piensa que la literatura sobre fútbol debería ser consecuentemente enormemente popular, pero se da esa contradicción, esa imposibilidad, esa repugnancia a la gente a la que le gusta el fútbol, a la gente a la que le gusta leer no le gusta el fútbol, y a la gente a la que le gusta el fútbol no le gusta leer, o al menos es un dogma asumido, lamentablemente, hasta en nuestros planes de estudio, porque yo muchas veces me he preguntado, yo tengo la costumbre de recabar los intereses, inquirir, preguntar, investigar, indagar, sondear los intereses de mis estudiantes para, a través de sus gustos, llevarles la mayor cantidad de información, de formación, de educación posible. Y encuentro que, naturalmente, el fútbol es algo que se cuenta en los gustos, se cuenta entre los gustos de la población habitual con muchísima frecuencia. Sin embargo, los planes educativos y los programas de lecturas nunca recurren a los muchísimos cuentos de fútbol, como los 11 cuentos de fútbol de Camilo José Cela, pero tantísimos otros. No recurren a las narraciones, a los poemas. Bueno, hemos visto que en el caso de Arpino tiene hasta poemas, narraciones, poemas, cuentos, la narrativa breve, que es ideal porque es muy arriesgado y casi siempre catastrófico y desastroso obligar al alumno a leerse un libro entero. Pero un cuento es algo mucho más prudente, sabio y acertado, factible y posible. Al final pueden leerse el cuento. Pues los planes de estudio y de lecturas obligatorias nunca recurren a los muchísimos cuentos de fútbol o esferomaquia que existen en distintas tradiciones y en distintas literaturas europeas y de más allá. Y bueno, qué decir del enorme predicamento que tiene el fútbol en los países africanos, en los países árabes, que nos podrían unir de una manera impensable en otros aspectos. Estoy pensando en que se llevó a, no sé si a los Emiratos Árabes se llevó, o a Arabia Saudita, no lo recuerdo. El Louvre aceptó tener una especie de sucursal, una especie de Louvre en tierra islámica, y allí hubo problemas con que esos magníficos cuadros de los antiguos y modernos maestros representaban muchas veces señoras desnudas, como decían los críticos y los que se quejaban. Aquí hay muchas señoras desnudas, y eso supone problemas que raramente ocurren con el fútbol, aunque se han dado, porque me acuerdo también de la censura en países musulmanes del escudo de la escuadra del equipo de la Roma, porque representa a la loba, a la luperca
dando de mamar a Rómulo y Remo, y las ubres, esas mamellas de la loba capitolina, eran escandalosas para muchos fieles musulmanes y pidieron que se les retiraran.